La pendiente del desengaño. A primeros de diciembre de 1639, cuando se disponía a comer, dícese que el rey Felipe IV halló un memorial doblado dentro de su servilleta, amarga y despiadada crítica sobre la desdichada política que el gobierno de España mantenía a la sazón. Se ha dicho con mayor o menor fundamento que el conde duque de Olivares irritó ante las acusaciones de aquel papel, y la víctima fue Francisco de Quevedo. También se ha insinuado que el poeta fue denunciado por un amigo como autor del memorial encontrado. De tiempo atrás, los émulos y enemigos de Quevedo promovían una verdadera movilización general contra el escritor. Dieron su fruto las terribles campañas de sátiras y maledicencias del poeta que exclamaban: «Muchos dicen mal de mí, y yo digo mal de muchos». Se había constituido en contra suya un llamado Tribunal de la Justa Venganza, que trató de prohibir sus obras y llegó incluso a denunciarlo a la Inquisición, que sin embargo no hizo caso de las acusaciones. Después se le hicieron nuevos cargos, los de hallarse en inteligencia con el nuncio de su santidad y con el cardenal Richelieu, contactos perjudiciales para los intereses españoles en Italia. Hubo quien habló de unas misteriosas entrevistas del escritor con la bella y frívola duquesa de Chevreuse, venida a España al servicio de una intriga de la corte francesa. Lo cierto es que, con memorial o sin él, el poeta fue preso secretamente en el palacio de Medinaceli y conducido a la cárcel, de donde no salió más que para morir. El memorial existió, aunque no llegara a la mesa real, y son conocidos los famosos versos: «Católica, sacra y real majestad, que Dios en la tierra os hizo deidad, un anciano pobre, sencillo y honrado, humilde os invoca y os habla postrado». El 7 de diciembre de 1639, a las 10 de la noche, dos alcaldes de casa y corte con otros embosados penetraron en el histórico palacio y arrancaron a Quevedo del lecho en que reposaba, a medio vestir, sin permitirle siquiera recoger su capa. Fue conducido precipitadamente a un coche destartalado que partió a toda velocidad hacia el Portillo de Toledo, y de allí a través de la estepa castellana hasta el convento de San Marcos de León, donde quedó incomunicado en una mazmorra oscura y malsana, cuyas paredes rezumaban humedad, procedente de filtraciones fluviales. Sufrió allí las peores vejaciones e incomodidades durante 4 años, como si se tratara del peor criminal. Enfermo, hubo de cauterizarse por sí mismo 3 heridas para evitar la gangrena. Resistió con ejemplar estoicismo hasta que se suavizó un tanto el trato que se le daba y convirtió entonces su celda en academia literaria. Cuando cayó en desgracia el conde duque de Olivares, pudo don Juan de Chumacero, presidente del Consejo de Castilla, vencer la resistencia de Felipe IV, que decretó la libertad del encarcelado. Fue bien recibido en Madrid por algunos de los adversarios del conde duque. Otros, en cambio, fingieron no conocerlo. Muchos lo creían muerto. Habiéndosele negado entrada en el Palacio Real, enfermo y melancólico, decidió retirarse a sus posesiones, a fin de esquivar la pendiente de las amarguras, decepciones que con tanta claridad había señalado anteriormente en sus escritos, igual que otro poeta, anónimo y contemporáneo suyo, autor de una epístola moral. Fabio, las esperanzas cortesanas, prisiones son donde el ambicioso muere y donde al más astuto nacen canas, y el que no las limare o las rompiere, ni el nombre de varón ha merecido, ni llegar al honor que pretendiere. Pese al rigor del invierno de 1644 a 1645, que fue crudísimo, pudo dictar la segunda parte de su obra biográfica Marco Bruto. Se trasladó a Villanueva de los Infantes, pero tampoco allí encontró mejoría, falleciendo el 8 de septiembre de 1645. Monumento cumbre del teatro: Tirso de Molina, un mercedario genial. El formidable impulso que Lope de Vega proporcionó al teatro español hizo surgir a finales del siglo XVI y primera mitad del siguiente toda una promoción de autores dramáticos de primer orden, de los que el propio Lope y Calderón de la Barca representan hitos excepcionales. Muchos de ellos ejercieron influjo en la literatura dramática extranjera, en especial la francesa. Corneille imitó las mocedades del Cid, del poeta valenciano Guillén de Castro, 1569-1631, y La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, y Molière creó una versión del tipo Don Juan, partiendo del burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Sin duda, es Tirso el más conocido de todos ellos y el de mayor originalidad en argumentos escénicos. Bajo tal seudónimo se ocultaba el fraile mercedario Gabriel Telles, 1584-1648, nombre que quizás sea otro seudónimo.
Se supone que fue hijo bastardo del duque de Osuna, que profesó en el convento de la Merced en Guadalajara, 1601, y que, después de permanecer 2 años en la isla de Santo Domingo, 1616-1618, se declaró discípulo de Lope de Vega y enemigo de Ruiz de Alarcón, así como adversario decidido de los culteranos, sufriendo más de un disgusto a causa de sus diatribas y burlas. Fue nombrado cronista de su orden en 1632, y siendo comendador del convento de Soria. En una de sus obras en prosa, Los cigarrales de Toledo, manifestaba haber escrito más de 300 comedias, nada extraño, conocida la fecundidad de Lope y de Calderón. El conjunto es lo que destaca en la amplia personalidad de Tirso, dice Ángel Balbuena, historiador y cuentista. Cultiva en el teatro todos los géneros conocidos, hasta el a menudo. La mujer es protagonista en el teatro de Tirso, con su encanto, su malicia y sus enredos. Otras veces se reviste de soberana dignidad, como en La prudencia en la mujer, referente a doña María de Molina, madre de Fernando IV de Castilla, presentada con heroica y viril entereza en medio de las intrigas de palacio. Más popularidad alcanzó Tirso en otras 2 obras realmente excepcionales, El condenado por desconfiado y El burlador de Sevilla. En la primera de ellas, el ermitaño Paulo padece tentaciones en su retirada soledad acerca de su destino final, y es persuadido por el diablo que su salvación o condenación eternas van ligadas a la de un facineroso de Nápoles llamado Enrico. Desesperado, Paulo se entrega a una vida de bandidaje. En cierta ocasión cae Enrico en sus manos y puede comprobar que éste, puesto en trance de muerte, permanece impenitente, pero más tarde, cuando Enrico cae en manos de la justicia y va a ser ejecutado, se convierte a ruegos de su anciano padre, a quien idolatra, y se salva en cambio. Paulo muere desesperado y condenado por su desconfianza en la misericordia divina. La obra apareció en el momento oportuno en que dominicos y jesuitas mantenían apasionada polémica acerca del problema de la predestinación. Se ha querido simbolizar en ambos personajes al asceta egoísta que vive preocupado solo en su propia salvación y con un sentido fariseico de la vida, y al hombre de acción, vital y tierno en medio de sus tropelías, obra de 2 acciones paralelas y carente de intriga erótica, no obstante, posee poderosa intensidad trágica. El burlador de Sevilla y convidado de piedra trata de un personaje que acaso existió en realidad, don Juan Tenorio, tipo convertido en asunto universal. En España, entre otros, este tipo vital y literario fue reproducido por Antonio de Zamora en el siglo XVIII. En la comedia No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. En el XIX por Espronceda, en El estudiante de Salamanca, y por Zorrilla en Don Juan Tenorio, y en el XX por Machado, en Juan de Mañara, en Francia por Molière, en Inglaterra por Lord Byron y Bernard Shaw, en Austria por los músicos Mozart y Richard Strauss. Un Don Juan algo rococó, el del primero. En Italia se deriva redivivo en las memorias del caballero Casanova, incluso en Rusia por Alejandro Pushkin. Tenorio viene a ser una alegoría del español de la época, que conquista el amor sin saborearlo, vendaval erótico, como lo califica Américo Castro. Don Juan burla a innumerables mujeres, entre ellas a la hija de un comendador al que mata. Luego visita su sepulcro y convida al muerto a cenar con él. La estatua en piedra del comendador acepta la invitación y arrastra a Don Juan al infierno. Resulta notable el contraste entre teología y libertinaje, entre la moral medieval heredada y la rebeldía sensual renacentista. Esta vez, con notable carga barroca, manifiestan el recurso del barajar la muerte con la vida. También Rubens, artista coetáneo de Tirso de Molina, creó un mundo pictórico de adormecedora sensualidad, compensada por el dinamismo de las figuras. Teatro moralizador, Juan Ruiz de Alarcón. De entre los grandes dramaturgos españoles del siglo de oro, el mexicano Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, 1581-1639, es el único hispanoamericano. Nacido en Taxco, bella ciudad de minas de plata, pasó en México su primera juventud. Corcovado de pecho y espalda, barba bermeja y con señal de herida en una mano, fue objeto de crueles y punzantes burlas de sus contemporáneos, que no regatearon esfuerzos en hacerlo fracasar en sus propósitos. En el mundillo literario de entonces, solo de entonces, las zancadillas, calumnias, murmuraciones, odios y rencores estaban a la orden del día. Como Cervantes vio su personalidad eclipsada por el torbellino popular de Lope de Vega, en la corte donde triunfaba más la intriga que el talento, debió sufrir hondas decepciones. Sin embargo, en su personalidad hallamos amabilidad y cortesía, rasgos americanos. Un cronista, Pellicer, en sus avisos,
dio una noticia volandera y de humor periodístico. Murió don Juan de Alarcón, poeta famoso, así por sus comedias como por sus córcovas, y relator del Consejo de Indias. Los autores extranjeros se mostraron más benévolos hacia Alarcón. El propio Cornell, que tomó el asunto de la verdad sospechosa para una de sus mejores obras, no deja de reconocer los méritos del postergado poeta español. Esta pieza está en parte traducida y en parte imitada del español. El asunto me ha parecido tan ingenioso y bien manejado que he dicho muchas veces que daría 2 de las mejores obras que he compuesto con tal de que ésta fuese de mi invención. Se atribuye al famoso Lope de Vega, pero hace poco tiempo que me ha venido a las manos un tomo de Juan Ruiz de Alarcón, en el cual pretende que es suya y se queja de los impresores que la han publicado a nombre de otro. Sea el que fuere el autor, lo cierto es que tiene gran mérito, y no he visto nada en aquella lengua que me contente más. Cornell, La Menteur, prólogo. Molière lo reconoció a sí mismo indirectamente. El italiano Goldoni escribió una comedia similar, El mentiroso. Lo cierto es que Alarcón figura como uno de los escasísimos dramaturgos de su época que llevaron a cabo un análisis de caracteres. Procuró no imitar a otros autores y su diálogo resulta vivo e interesante. El estilo de Alarcón es trabajado, medido y regularizado. Su obra ha sido considerada como teatro moralizador. La preocupación ética aparece evidente en el trasfondo de sus obras. En La verdad sospechosa expone el fracaso de un galán de buenas prendas a causa de su incorregible manía de mentir. En Los favores del mundo advierte que la prosperidad humana es de breve duración. En Ganar amigos afirma que el hombre debe ejercitarse en la virtud y en quien mal anda mal acaba. Expone, en cambio, las dolorosas consecuencias del vicio en un tipo de morisco que recuerda al Fausto de Goethe. En Las paredes oyen, que no es sino un alegato personal en contra de sus detractores, Alarcón nos presenta un personaje, Juan de Mendoza, que lucha contra la murmuración y la maledicencia y que constituye un evidente retrato de sí mismo, en el que no disimula su nombre y apellido. En alguna obra alude a la hipocresía frecuente en época de Inquisición con su matiz irónico contra la fe religiosa de las mujeres. La que ves más recatada es cristiana solamente, aquello que es conveniente para no morir quemada, insistiendo en la intención en la comedia, el semejante a sí mismo, al presentarnos el diseño de la dama que va a misa el domingo, no por cristiana, sino para que el galán la vea. De este modo, gracias al teatro de Ruiz de Alarcón, adivinamos o intuimos cuál era la moralidad dominante en la vida española de la época de Felipe IV. El barroco en la escena, Rojas Zorrilla. Durante el siglo XVII, el de Felipe IV y Luis XI llegó a tales extremos el concepto de absolutismo monárquico, de idolatría a la figura regia y al derecho divino, que los reyes que hicieron posible la composición de obras como Del rey abajo ninguno, de Rojas Zorrilla, a los monarcas representantes de Dios en la tierra, todo les estaba permitido. En la sociedad de aquel tiempo se llegó a la conclusión de que si un rey intimaba con una esposa de alguien, el marido no debía lamentarse por ser Júpiter el ofensor, pues los pecados de los soberanos nunca eran tan graves como los cometidos por los demás mortales, y ya es sabido cuánto hizo de Júpiter nuestro Felipe IV. El toledano Francisco de Rojas Zorrilla, 1607-1648, empezó a ser considerado como poeta florido, acertado y galante hacia 1632. Uno de sus sonetos se publicó en Anfiteatro de Felipe el Grande, obra destinada a solemnizar la hazaña de Felipe IV, en cierta ocasión en que mató un toro de un arcabuzazo. En 1638 se representaban con éxito las comedias de Rojas en la corte e intervenía en festejos oficiales, encargado de la sección literaria. En un certamen celebrado en honor de la duquesa de Chevreuse, ofendió Rojas a otros poetas concurrentes, lo que provocó pendencias y cuchilladas, quedando malherido el dramaturgo y a punto de morir, si bien logró salvarse. En febrero de 1640 inauguró Felipe IV el teatro o Coliseo del Buen Retiro de Madrid, precisamente con una obra de Rojas Zorrilla, Los bandos de Verona, el tema shakespeariano de Romeo y Julieta. Pero 6 años después ya no pudo representar el poeta más comedias suyas por haber prohibido el monarca los festejos teatrales a consecuencia de la muerte de su hijo, el príncipe Baltasar Carlos. 2 años más tarde falleció repentinamente Rojas Zorrilla.